Hola, ¿qué tal hermanos? El Señor les bendiga. El día de hoy me toca compartir la palabra con ustedes y bueno, como podrán darse cuenta, pues no nos encontramos en la iglesia, sino que estamos aquí en mi casa, su casa. Y bueno, el tema del día de hoy le puse yo como por nombre, le puse el amor del Padre. Pero bueno, el amor del Padre no haciendo referencia como tal de el amor de Dios para con nosotros, sino el amor de los padres hacia los hijos. ¿Y a qué va el tema, no? Sino que pues acaba de pasar hace unos días, como ustedes saben, acaba de pasar aquí en México lo que es el día 10 de mayo, y el Día de las Madres. Y pues como saben, ¿no? Se ponen ahí en Facebook que cuánto aman a sus mamás y se regalan flores, se dan regalos, se lleva a comer a la mamá y ese día los hijos lavan los platos. Y bueno, pues por eso es que decidí compartir este tema con ustedes y bueno, em, como tal, yo hace poquito tiempo yo le decía a mi suegra que yo siempre le daba gracias a Dios por la vida de mi madre. Ustedes también ya saben que mi madre ya falleció hace un par de años. Pero también siempre me he dado cuenta que como hijos o como hijo yo, me faltó o siento yo que pude haber hecho más por mi madre y no lo hice. Pude haberle dado más cosas y no lo hice, y eso a veces llega a ser un pesar para mí. Me doy cuenta o puedo reconocer ahora que soy más grande, pues de muchos errores que cometí, ¿no? Y entonces todo esto que les vengo a decir es porque no quisiera que ustedes cometieran los mismos errores que yo cometí, ¿no? Y bueno, como también ya les he comentado en otras ocasiones, pues ustedes saben que mi padre falleció cuando él tenía 56 años, yo tenía 11 años de edad. Y mi madre fue la que se hizo cargo de mis hermanas y de mí. Y pues gracias a ella que no se rindió. Yo siempre le digo a mi suegra, lo que pasa es que mi mamá no se rindió conmigo, no se rindió conmigo y gracias a que ella no se rindió conmigo, pues es que ahora puedo estar aquí con ustedes, ¿no? Y, y bueno, pues, pero no siempre fue, no todo siempre fue así, ¿no? Porque muchas veces yo peleé con mi mamá, muchas veces fui grosero con mi mamá, así como yo creo que también les pasa a muchos de ustedes. Y bueno, pues yo recuerdo mucho que a veces llegué a pelear por causa de mis hermanas, porque yo decía, no, mamá, es que mis hermanas son encajosas porque te cargan la mano, por esto y por el otro. Y esas peleas, mi mamá siempre decía una frase, dice, David, lo que pasa es que, hijo, el amor de un hermano no es igual al amor de un padre hacia un hijo. Y la verdad yo no lo entendía. Yo siempre dije, ay, sí, ajá, sí, mamá, sí está bien, ¿no? Y decía, no, es que de verdad, dice, el amor de un padre hacia un hijo no es igual que el amor de hermanos. Decía, ay, sí, mamá, sí, ya, por favor, ya, ¿no? Y terminábamos mal de todos modos, ¿no? Terminaba mal la pelea y todo eso. Bueno, al final de cuentas, bueno, cuando pasa el tiempo y bueno, pues yo me caso y entonces tengo a mi primer hijo, mi primera hija, que es Elizabeth, o Joca, como todo el mundo la conocen, Jocabeth. Y bueno, pues recuerdo un día que más o menos como a la edad de 7 8 años, yo creo más o menos aproximadamente, un día de estos, Joca se enferma y le da púrpura trombocitopénica idiopática, parece trabalenguas, ¿no? O púrpura, vamos a dejarlo en púrpura. Y bueno, la púrpura trombocitopénica idiopática, ¿qué es lo que sucede? Que bueno, que salen moretones en todo el cuerpo porque hay una disminución en las plaquetas en el cuerpo. Y bueno, esta enfermedad le dio a Joca y recuerdo que en esa ocasión le salieron moretones de los pies, en todo el cuerpo, sus piernas y recuerdo ver a Joca en el sillón acostada, llorando y no queriéndose prácticamente ni mover, ¿no? Decía, papi, es que mis piernas me duelen, mis piecitos me duelen, y yo en ese momento pues estaba, como diríamos aquí, estaba bien paniqueado, ¿no? Bien asustado, a pesar de que yo soy médico, bien asustado, ¿no? Y miren, yo
cuando falleció mi abuela, mi abuelita prácticamente cuidó de mí, de mis hermanas. Ella nos daba de comer, nos cuidaba, todo el tiempo porque mis padres trabajaban prácticamente todo el día. Entonces cuando fallece mi abuelita, pues la verdad es que me generó mucho pesar en mi corazón, me dolió muchísimo. Yo creo que incluso más que la muerte de mi papá, este, falleció como también mi papá y sí, me generó mucha depresión eso. E incluso cuando falleció mi mamá, pues también me dolió muchísimo. Pero el ver a mi hija enferma, eso siento que fue un pesar aún más grande que todo lo anterior que les acabo de decir, ¿no? Y recuerdo que en aquella ocasión yo me puse a orar y yo le dije, Dios, ayúdame, o sea, sana a Elizabeth, porque mira, si le pasa algo a ella, no sé, o sea, mira, yo puedo aguantar las muertes de mi familia, o sea, me refiero de mi padre, de mi madre, de mi abuela, pero si le pasa algo a Elizabeth, yo me voy a volver loco, es algo que no podría soportar. Así que te pido que por favor me ayudes y que la sanes. Y prácticamente dije, pídeme lo que tú quieras, ¿no? Pídeme lo que sea y yo lo voy a hacer, o sea, no es de a ver si puedo, no, yo lo voy a hacer, ¿no? Y recuerdo que en aquella ocasión, bueno, pues Elizabeth se sanó, y entonces pude entender esas palabras de mi madre, ¿no? Que me decía que el amor de los padres es diferente al amor de los hermanos, ¿no? Y entonces pasa el tiempo y me doy cuenta que muchas veces yo fui grosero con mi mamá, que en mi casa que yo hablaba con puras groserías con mis hermanas, ¿no? Prácticamente no respetaba su autoridad, ¿no? Yo, les voy a decir, yo le hablaba por mi mamá, yo no le decía, hola mami, oye mami, yo le decía, oye Rosa María, así se llamaba, ¿no? Así era su nombre, pero no tenía un respeto como tal hacia mi madre, ¿no? Ahora que pasa el tiempo, como les digo, pues me pesa, ¿no? Me pesa. Y yo siempre digo, lo que pasa es que como hijos a veces somos muy mezquinos. Y miren, y es que en la palabra de Dios hay promesas para aquellos que le buscan, hay promesas para aquellos que le sirven a Dios, hay promesas también para aquellos que leen la Biblia de día y de noche, ¿no? Dice que seremos como río, como árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces, pero también hay promesas para aquellos que honran a sus padres, que honran a su padre y a su madre. Y entonces de aquí viene ese verso que dice... que dice Efesios 6.1, que yo creo que todo el mundo lo conoce, que dice, hijos, obedecen al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que seas de larga vida y te vaya bien sobre la tierra. Y bueno, pues me pasa el tiempo y pues me pesa mucho el reconocer pues que me equivoqué por mucho tiempo, ¿no? Y como les digo, y pues yo quisiera que ustedes no repitieran los mismos errores que he cometido yo. Y, y bueno, hace poco yo le decía a mi suegra, pues que le daba gracias a Dios por mi mamá, como se los acaba de comentar. Y entonces yo dije, bueno, ¿cómo es que yo puedo honrar a mis padres aun cuando ellos ya no están vivos, ¿no? Porque tú puedes decir, ay, sí, David, para ti es muy fácil decir, obedece a tu mamá, obedece a tu papá, cuando tú ya no tienes papás, ¿no? Pues es muy fácil para ti. O tú puedes decir, sí, qué fácil es decir, honra a tu padre y a tu madre porque tú ya no los tienes. Y sí tienen razón. Pero bueno, muchas veces también, miren, nosotros vamos a la iglesia y creemos que todos somos perfección, ¿no? ¿A qué voy con esto? Eso lo digo por mí también, ¿eh? O sea, todo esto va aplicado para mí primeramente, ¿eh? ¿A qué me refiero? Yo puedo decir, bueno, yo voy a la iglesia, yo canto en la iglesia, yo doy mis diezmos en la iglesia, yo oro todos los días, yo leo la Biblia, pero muchas veces también tenemos, o por lo menos a mí me ha pasado, que a lo mejor la actitud que tenemos con la gente no es la más correcta.
o muchas veces las actitudes que tenemos con nuestra propia familia no es la correcta, la actitud que tenemos igual incluso con los hermanos de la iglesia a veces no es la correcta, o la actitud que tenemos incluso en el trabajo, ¿no? En el trato con las demás personas no es la correcta. Entonces, ¿a qué va todo esto, no? A que el honrar a los padres, yo dije, bueno, entonces, ¿cómo puedo yo honrar a mi padre o a mi madre, no? Yo siempre digo a mi madre porque es la que pasa más tiempo conmigo, ¿no? Entonces digo, ¿cómo puedo honrarla? Bueno, cuando yo tengo un cambio de actitud hacia con la gente. Entonces, cuando yo trato bien a la gente, es cuando yo honro a mi madre. ¿Por qué voy con esto? Miren, hubo un tiempo de mi vida en que yo tuve mucha depresión, como les platicaba, por la muerte de mi padre. Y mi mamá siempre me decía, hijo, ¿qué es lo que puedo hacer por ti? ¿Qué quieres que yo haga para que tú seas feliz? ¿Qué te doy? ¿Qué hago? O sea, los papás siempre buscan, te dicen, quieren hacer todo por ti. Y entonces ella me decía, bueno, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Cómo puedo hacer para que tú seas feliz? Y ella buscaba todo, ¿no? Y recuerdo que en una ocasión que yo iba a la universidad, y yo creo que ya en mi tercer año, según, sí, como en mi tercer año de la universidad, más o menos como a la mitad, tercer, cuarto año tal vez, y estaba yo deprimido y decía, es que esto es muy difícil, y entonces un día le dije todo envalentonado, ¿sabes qué, mamá? Pues yo ya no voy a ir a ya no voy a ir a la escuela, y hazle como quieras. Y entonces mi mamá pues me dijo, ¿sabes qué? Si quieres no vayas hoy, si quieres no vayas mañana, incluso es más, si quieres no vayas pasado mañana. Pero después de pasado mañana, tú te vas a levantar y te vas a ir a la escuela y hazle como quieras. Tú vas a terminar porque vas a terminar y hazle como quieras. Y mi mamá, como quien dice, se puso los pantalones y se puso firme conmigo. Y gracias a que ella se puso firme conmigo y gracias a que ella, como les digo, que no se rindió conmigo, es la razón por la cual pude terminar la escuela. Pero no solamente de que se haya puesto firme conmigo, sino que también, pues cuando mi padre fallece, mi padre tenía un taller y a él económicamente le iba muy bien, la verdad. Pero cuando él fallece, pues ese ingreso económico pues se vino para abajo y pues vivimos momentos económicos realmente muy malos, muy malos. Que hubo veces que a veces no teníamos ni para comer, o sea, muchas veces que no teníamos, pues, incluso yo recuerdo que para que mi hermana se fuera a la universidad no tenían para que se fueran en el camión. Yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado eso, ¿no? Entonces mi mamá pues buscaba la manera de cómo sacarnos adelante y recuerdo que ella pues vendía, tuvimos una paletería, tuvimos unas maquinitas, pero muchas de esas cosas no funcionaron, ¿no? En su momento, o más bien no es que no funcionaran, sino que los gastos nos sobrepasaban, porque éramos muchos en casa, ¿no? Mis dos hermanas, yo y mi mamá, y yo como dicen el burro por delante, ¿no? Y ella llegaba a vender aretes y cosas, chucherías en la esquina del andador de Colina. Y tal vez yo puedo decir no le daba pena hacerlo, o tal vez sí le daba pena, pero se aguantaba, ¿no? Entonces, es por eso que yo digo yo digo, bueno, entonces ella hizo todo lo posible por sacarme adelante, la verdad, a mí y a mis hermanas, ¿no? Entonces, ahora que pasa el tiempo y digo, bueno, entonces, ¿cómo yo puedo honrar a mi madre? Digo, bueno, ok, yo voy a honrar a mi madre tratando bien a mis pacientes porque gracias a ella es que puede terminar la escuela, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿cómo voy a honrar a mi madre? Tratando bien a mis pacientes, haciendo bien mi trabajo, siendo amable para que cuando digan ahí en la calle, ¿y él quién es? Ah, miren, él es el doctor David, ¿no? Él es el hijo de Rosita, ¿no? Van a decir ahí por mis vecinas, ¿no? Él es el hijo de Rosita. Entonces ahí es cuando yo estoy honrando a mi padre y a mi madre ahora que no están. Entonces siendo amable con la gente, siendo amable incluso con la familia, es algo que últimamente he tratado de cambiar con toda mi familia en general y con el trato con toda la gente, ¿no? Entonces yo digo, esa es la manera en que yo puedo honrar a mis padres, ¿no?
haciendo bien mi trabajo. Y bueno, la palabra de Dios dice en Efesios 6:1, pero me gustaría leerlo aquí tengo mi tablet, está la traducción al lenguaje actual y me gustaría compartirlo, me gustaría leerlo con ustedes. Dice en el versículo 6:2, dice, el primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Wow, entonces aquí ya nos complica un poco más la cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí está diciendo obedezcan, pero también al mismo tiempo está diciendo cuiden a sus padres, ¿sí? Entonces muchas veces nos quedamos cortos en esa área. ¿Cuántas veces yo he visto esto 1000 veces, que cuando los padres ya son grandes, eso es una parte que a mí ya no me tocó vivir, ¿no? Pero sí me tocó verlo con mi abuelita, ¿no? Cuando los padres ya son grandes, entonces nadie los quiere cuidar, ¿sí? Ya cuando no pueden caminar bien, cuando hay que llevarlos al centro comercial, cuando hay que llevarlos al doctor. Miren, miles de veces me ha tocado ver en la consulta, señores que apenas si pueden ver o que apenas si pueden caminar y que van solos. Y les preguntas, ¿y usted cuántos hijos tiene? No, 5 hijos, 6 hijos. Y tú dices, ¿cómo es posible que de 5 o 6 hijos no hay uno que pueda acompañarlos a la consulta, no? Y tú dices, ¿y cómo se va a regresar? Pues en camión, dice, pues en camión, así como vine, pues así me voy a regresar. Entonces, aquí en el versículo 2, cuando nos está diciendo, obedezcan y cuiden a sus padres, o cuida a tu padre y a tu madre. Entonces, muchas veces el cuidar a un paciente o a una persona ya grande de edad es pesado. Y más si está enfermo, muchísimo más pesado, ¿no? Si tienes algún familiar, o más bien a tu papá o tu mamá que a lo mejor ya no puede caminar, o si tiene alguna enfermedad, o si esos que traen sondas y que hay que estarlas cambiando y que estarlos llevando al doctor, es algo bien, bien pesado. Pero te voy a decir una cosa, es aquí donde vienen las promesas para aquellos que honran y cuidan de sus padres. Dice que serás de larga vida sobre la tierra y que todo lo que hagas te va a salir bien. Entonces nunca te arrepientas de cuidar a tus padres o de ayudarles, porque el día que tú ayudes a tus padres, esto también implica dinero, implica todo, implica tiempo, implica esfuerzo, implica dinero. Pero cuando tú eres bueno con tus padres, Dios te va a bendecir. Y entonces, ¿y saben por qué? ¿Y saben por qué les digo que que Dios les va a bendecir? Porque miren, Dios nunca es corto para bendecir. Nunca es corto para bendecir. Y Él es fiel siempre a sus promesas. Eso es algo en lo que nosotros podemos estar confiados, en que Él siempre es fiel a sus promesas. Y es algo que yo siempre les digo a mis hijos, no, si te digo algo te lo cumplo, pero Dios es todo. Imagínense, si yo puedo decir eso, Dios con mucho más razón, Él es fiel siempre a sus promesas, Él es siempre fiel a su palabra. Entonces, si tú obedeces en esta área, a Dios, Dios te va a bendecir en abundancia. A lo mejor en el momento tú no vas a poderlo ver, tú puedes decir, no, es que gasto y gasto dinero en mis padres, gasto y gasto en medicamentos, gasto y gasto en esto, o sabes que es bien pesado a veces quedarme a cuidarlos en las noches, o a lo mejor incluso hay gente que le tengan que poner que usen pañales, ¿no? Y cambiarlos o limpiarlos. Eso es algo súper pesado, pero ¿sabes qué te lo digo? Dios te va a bendecir en abundancia, te va a bendecir como nunca lo has imaginado. Porque Dios siempre está a favor de los padres. Eso es algo que también tienes que entender, ¿no? Que tú nunca le vas a poder ganar a tus padres, porque Dios siempre va a estar del lado de los padres, siempre, siempre, siempre. Y, y miren, hay un versículo también en el libro de Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 22 y 23, y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, y dice así: Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezca holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Dice, el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros.
La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Entonces, ¿qué quiere decir aquí la palabra? Dice aquí que el obedecer vale más que los sacrificios. Pero dice aquí más abajo que la rebeldía es como la adivinación. ¿Y saben qué dice la palabra? Dice que los hechiceros y los adivinos no entrarán al reino de los cielos. Entonces, cada vez que tú te pones rebelde con tus padres, cada vez que te pones grosero con tus padres, cada que te portas, cada vez que los deshonras, ¿cómo deshonras a tus padres? Bueno, pues cuando tú te vas y haces todo lo que tú sabes que no es grato y lo haces a escondidas, estás deshonrando a tus padres. Es como si, por ejemplo, te encontraran, un ejemplo, ¿no? Te encontraran robando. Y entonces van a decir, ¿y el hijo de quién es? Ah, pues es hijo de, en mi caso, ¿no? De Rosita. O que me encontraran a mí haciendo un fraude en el hospital. Y que dijeron, ah, ok, y bueno, a lo mejor ya soy grande, ¿no? Pero dijeron, ¿y el hijo de quién es? Ah, de Rosita. Imagínense, es una deshonra para un padre, ¿no? Pero bueno, entonces dice que cuando que la adivinación es, perdón, que la rebeldía es como un pecado de adivinación, ¿no? Pero dice que el obedecer vale más que cualquier sacrificio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros podemos cantar en la iglesia, hermosísimo, que podemos levantar nuestras manos increíblemente, pero si tú no eres obediente a tus padres, de nada te sirve. De nada te sirve que tú levantes tus manos, incluso que cantes como los ángeles, si tú no eres obediente a tus padres. ¿Sí? Y entonces hay muchos versículos en la Biblia que hablan de, les voy a hacer mención de algunos, del obedecer a los padres o de aquellos que no obedecen a sus padres, ¿no? Dice aquí en el Éxodo 21:17, vamos a tomar uno que les parece del Antiguo Testamento y vamos a tomar un versículo del Nuevo Testamento, ¿sí? Dice Éxodo 21:17, dice, el que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá, ¿sí? Entonces muchas veces también ha pasado, ¿no? Que cuando uno dice, es que te odio, cuando dicen, no te vas a ir a la fiesta porque tal cosa, ¿no? Entonces tú dices, pero es que van a ir todos mis compañeros de la escuela, o sabes que va a haber un viaje a tal lugar y tu mamá te dice, no, hijo, porque mira, esto se va a poner feo, se van a poner a tomar, se van a emborrachar, se van a lo que tú quieras. Y tú dices, pero es que yo no soy así, ¿no? Pero tú sabes que en el momento, miren, las amistades o por tratar de entrar en el círculo de los amigos, tú puedes hacer muchísimas cosas. Y yo siempre lo que digo, cuando los muchachos se van a una reunión, no precisamente van a ir a leer la Biblia. Entonces puede llegar a decir, es que yo te odio. Y aquí dice la palabra que todo aquel que maldiga, o esto es en el Antiguo Testamento, es lo que se hacía en realidad. Dice que todo aquel que maldiga a su padre, a su madre, dice ciertamente morirá. Pero miren, aquí más abajo en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 27, en el versículo 16, dice lo siguiente. Dice, maldito el que desprecie a su madre o a su padre, y todo el pueblo dirá, amén. ¿Sí? Entonces dice que aquí que serás maldito, así lo dice. Si tú desprecias a tu madre o a tu padre, imagínense eso, o sea, imagínense cómo Dios siempre se pone tanto del lado de los padres, que pueda decir que es una maldición si tú desprecias a tu padre o a tu madre. ¿Cuántas veces ha sucedido alguna vez en esto? Yo también lo llegué a hacer, y se los digo, no porque esté orgulloso de eso, sino porque no quiero que lo hagan ustedes, como ya se los dije. Entonces aquí la palabra dice muy claro, ¿no? Maldito el que desprecie a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá, amén. Y bueno, pues, y en el Nuevo Testamento, pues miren, hay varios versículos, pero realmente son como tal referencia hacia los versos que les acabo de leer. Y bueno, todos se los voy a comentar aquí. Vamos a ver si aquí en el de Mateo, que es el Mateo 15:4, dice, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera, ¿sí? Entonces dice que quien hable mal de los padres
Entonces podemos darnos cuenta el valor que Dios le da a los padres, y como tal, pues tú nunca le podrás ganar a tus padres, ¿no? Miren, mucho tiempo también, una ocasión, también yo ya se los había platicado, ¿no? Recuerdo que cuando mi madre vivía igual, yo ya no vivía yo en casa, yo ya estaba casado, pero yo pagaba algunos de los servicios de mi casa, ¿no? Pagaba la luz, pagaba el teléfono, pagaba ciertos servicios de mi casa, aunque yo ya no vivía ahí. Entonces, muchas veces las cuentas del teléfono llegaban muy caras, ¿no? Llegaban muy caras. Ya no es como ahora, ¿no? Ahora las llamadas son ilimitadas, ¿no? Pero antes no era así. Antes eran por un tiempo era por tiempo, ahora un tiempo era por tiempo. Bueno, era por minutos, y en otras ocasiones igual otra fue por llamadas, ¿no? Entonces el costo de la línea telefónica llegaba muy caro. Entonces, cada mes era la misma cantaleta, ¿no? Llegaba con mi mamá y le hablaba por teléfono, le decía, oye mamá, es que sabes qué, que el recibo del teléfono llegó carísimo, llegó carísimo. Y entonces me empezaba a decirle mil cosas, mil cosas. Y llegó un momento en que Ángeles, mi esposa, me dijo, oye David, bueno, ¿para qué le estás dice de cosas a tu mamá? O sea, al final de cuentas siempre terminas pagándolo. Entonces, ¿qué caso tiene que le reclames? ¿Qué caso tiene que le digas de cosas si al final lo vas a terminar pagando? Solamente lo único que haces es pelearte con ella, amargarle su día, incluso hasta a lo mejor hasta la haces llorar, y al final de cuentas lo terminas pagando. Entonces esa tarde, la verdad es que eso que me dijo me cayó como bomba, me cayó como bomba, y pude reconocer que tenía razón. Entonces, ¿qué hice? Pues tuve la siguiente vez que llegó el recibo caro, pues no dije nada, no dije nada, y tenía razón. Y miren, si yo me pusiera a hacer cuentas en realidad, cuánto pudiera, o sea, si yo hiciera cuentas de todo lo que han gastado mis padres o lo que gastaron mis padres en mí, yo creo que no terminaría de pagarles jamás. O sea, simplemente cuánto pagaron del kinder, cuánto pagaron de las escuelas, cuánto pagaron en transporte, cuánto pagaron en comida, en medicamentos, en viajes, en paseos, en ropa, en tenis, en inútiles escolares. No tendría cómo pagarles a mis padres. Y muchas veces eso nos pasa, o también incluso a lo mejor cuando tú le has prestado tal vez dinero a tu mamá o a tu papá, y luego ahí andas cobrándoles todo, ¿no? Cuando en realidad pues nosotros nos quedaremos cortos con todo lo que ellos han hecho por cada uno de nosotros. Y bueno, pues ¿a qué voy con todo esto? Ya en resumen para este tema, pues tenemos que cuidar de nuestros padres, tenemos que obedecer a nuestros padres, tenemos que honrar a nuestros padres, y tenemos que hablar siempre bien de nuestros padres, ¿no? Tenemos que darles el respeto que ellos se merecen, ayudar en casa. Miren, a veces son nuestras mismas cosas, y yo fue algo que hace 15 días yo les decía, ¿no? Muchas veces ni siquiera somos para levantar nuestros platos, para lavar nuestra ropa, para pues sí, para las cosas más simples, ¿no? A lo mejor tender tu cama, que yo siempre les digo, ¿no? Ni siquiera somos para esas cosas que son tan simples. Y miren, ahora que pasa el tiempo, a veces digo, híjole, cómo me encantaría. Yo tenía la costumbre de hablar con mi madre por teléfono todos los días, o por lo menos, no sé, mínimo 5 veces a la semana. Ahora que no está, y ahora que pasa el tiempo, ahora que ya soy más grande, digo, cómo me encantaría que mi madre, aunque sea estuviera para hablar por teléfono, aunque fuera para regañarme, yo creo que muchos lo han dicho también, ¿no? Aunque fuera para regañarme, o simplemente para que me escuchara. O para cuando tú tienes un problema, para alguien que te diga, que te dé un consejo, ¿no? Miren, fíjense que yo siempre vi a mi madre en las circunstancias difíciles, algo que siempre me enseñó. Les puedo decir qué son las cosas que mi madre me enseñó a mí, o que me dejaron marcado para toda la vida, para bien. Y entre una de esas cosas fue a buscar de Dios con todo mi corazón en los momentos difíciles.
porque muchas veces cuando no había el dinero suficiente para comer o para ir a la escuela o para pagar alguna situación, yo veía a mi madre cómo se metía a su cuarto y se ponía a orar. Y vi todas las veces, todas las veces, vi cómo Dios le respondía y suplía nuestras necesidades, una y otra vez. Entonces, ¿qué me enseña con esto? ¿O qué aprendí de eso? Pues que tengo que buscar a Dios con todo mi corazón y confiar en Él. Y siempre he dicho esto sin afán de ofender a nada, ¿no? Pero yo siempre he dicho que si Dios no nos puede ayudar, nadie más nos puede ayudar. Y que es más fácil hablar con Dios que con el pastor o que con David, porque Dios está siempre todo el tiempo, tiene la línea abierta todo el tiempo. Y a veces el pastor o alguno de nosotros de la iglesia están ocupados. Entonces, eso fue lo que me enseñó mi madre a orar en todo tiempo cuando tengo la adversidad. La número 2 es a no rendirme jamás. Yo siempre les digo, yo soy bien aferrado, bien aferrado. Si algo está mal, yo digo, todo va a estar bien, todo va a estar bien o va a mejorar. Entonces soy bien aferrado. Yo siempre luego les digo, así me verán, a lo mejor que me equivoco, podrán ver a lo mejor un día me podrán ver llorando, a lo mejor podrán verme de alguna manera, pero saben que siempre me voy a levantar. Eso es seguro, porque mi madre me enseñó a no rendirme. Y entonces mi madre me enseñó a perdonar. Y eso es algo que, híjole, yo siempre decía, ¿cómo es que mi madre pudo perdonar tal situación? Y yo no lo comprendía, de verdad, no lo entendía. Pero el ejemplo que ella me dio es lo que ha hecho que yo pueda trascender el perdón o pueda soltar el perdón en muchas de las etapas de mi vida, ¿no? Entonces, yo creo que así como a mí, yo creo que cada uno de sus padres tiene algo de lo que le podamos aprender, ¿no? El trabajar duro, ¿no? Hay padres que, wow, son increíbles en el trabajo, o los estudios, incluso papás que nos pueden dar ejemplo de mil cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya como les dije en resumen, pues yo quisiera que si tú estás en alguna de estas cosas que yo te he platicado de mi vida, si tú estás cometiendo o has cometido algunos de esos errores de los que yo te he platicado y que te abro mi corazón para que tú no cometas esos mismos errores, yo te pido que hoy empieces a cambiar. Yo siempre lo digo, siempre hay algo que podemos cambiar, siempre hay algo en lo que podemos cambiar. Y si es en el área de nuestros padres, te aseguro, estoy seguro que siempre hay algo que tú puedes cambiar. Desde, como te digo, desde el simple a lo mejor ayudar en casa, en la manera de contestar a los padres, en todas las áreas, en todas las áreas. Si tú eres flojo en tu escuela, pues ponte las pilas, chavo, porque al final de cuentas el esfuerzo que hacen tus papás para que vayas, simplemente para que vayas a la escuela, el transporte, los útiles, todo lo que necesitas, y para que luego tú no le eches ganas, pues como que no va, ¿no? Entonces hay muchas áreas en las cuales podemos mejorar, ¿sí? Entonces pues yo te invito en esta noche a que si tú estás fallando en alguna de estas áreas, pues primeramente tú le pidas perdón a Dios. En segunda, que tú le des gracias a Dios por los padres que te ha dado. Y siempre queremos nosotros tener unos padres perfectos, queremos que sean perfectos, queremos que todo nos den, pero también como hijos, como lo dije en el principio, llegamos a estar cortos y llegamos a ser a veces no buenos hijos y podemos llegar a ser mezquinos con nuestros padres. Y bueno, pues espero que este tema haya sido de bendición para ti y espero que también lo lleves por obra. Trata esta semana de ser amable con tus padres, pero no solamente que queden esta semana, ¿no? Sino que tú tengas el propósito o la meta o como tal un objetivo de cambiar la actitud que tienes para con tus padres, ¿sí? Bueno, pues espero que este tema, como les dije, sea de bendición para cada uno de ustedes, para grandes, para chicos. Y si tú todavía tienes a tus padres, bueno, pues dale gracias a Dios por ellos.
Y bueno, pues que el Señor les bendiga, yo les envío un fuerte abrazo. Y bueno, pues antes de terminar, quisiera que si tú aún no has recibido a Dios en tu corazón, bueno, que hagas esta oración conmigo. Y antes de terminar, Dios, yo en este día me arrepiento de mis pecados, te recibo en mi corazón, te abro las puertas de mi vida, sé mi Señor, en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues les envío un fuerte abrazo, un saludo, que el Señor les bendiga.